En la cena de Navidad, mi familia se burló de mi infertilidad. Mamá sonrió y dijo que algunas mujeres no nacieron para ser madres. Pero su sonrisa se borró cuando revelé que descubrí la verdad que ella siempre supo y me ocultó. ¿Todavía sin bebé después de todos estos años? Quizás tu cuerpo finalmente está admitiendo lo que el resto de nosotros descubrimos hace mucho tiempo, dijo mi hermana, lo suficientemente alto como para que todos los parientes en la mesa de Navidad la escucharan. Toda la sala se rió. Mi madre sonrió con esa sonrisa suave y ensayada que había llevado durante 21 años y añadió, algunas mujeres simplemente no están destinadas a ser madres, Olivia. Es más amable si dejas de forzarlo. Dejé mi tenedor con cuidado. No lloré. No levanté la voz. Simplemente junté mis manos en mi regazo y esperé a que la risa se apagara. 3 semanas antes, finalmente había sostenido las 8 páginas que pasaron la mitad de mi vida ocultándome. La historia que me obligaron a cargar como mi propio fracaso privado estaba a punto de cambiar de dueños en esa mesa. Mi nombre es Olivia. Tengo 37 años. El fin de semana que me dijeron durante 21 años que no fue culpa de nadie. Comencemos donde ellos creen que comenzó, ese otoño en la casa en la que me dejaron sola. Excepto que no voy a empezar ahí. Todavía no. Porque para entender por qué pude sentarme tan quieta en esa mesa, tienes que entender lo buena que me había vuelto para quedarme quieta. Paso mis días encontrando cosas que otras personas perdieron. Soy coordinadora de registros médicos en Riverbend Ealt. Cuando a un expediente le falta una página, cuando una fecha no coincide, cuando un médico jura que existe un resultado y el archivo dice lo contrario, aterriza en mi escritorio. Soy la persona que lee las partes aburridas. Sé cómo un hospital recuerda y sé cómo olvida. Sé que la verdad sobre una persona casi nunca está en las notas dramáticas. Está en las pequeñas, en las marcas de tiempo, en las casillas pequeñas en las que nadie piensa en mentir. Era buena en eso porque me criaron para ser cuidadosa. En mi familia, ser cuidadosa era como sobrevivías a ser notada. He estado casada con Ethan durante 11 años. Es ingeniero. El tipo de hombre que lee las instrucciones completas antes de abrir la caja. Cuando nos conocimos, seguí esperando la parte en la que se cansaría de lo callada que era. Nunca llegó. Eso sigue siendo lo más extraño y constante en mi vida. Una persona que nunca me pidió que fuera más pequeña. Tenemos una casa con 3 dormitorios. Solo usamos 2. El tercero está al final del pasillo con la puerta cerrada. Durante mucho tiempo, lo llamamos la oficina. Luego dejamos de llamarlo de ninguna manera. Cuando pasaba por allí, a veces apoyaba la mano en la puerta, de la misma manera que tocas una estufa para ver si todavía está caliente. Luego seguía caminando. Hay una cicatriz en el lado derecho de mi abdomen. Baja, pálida, un poco más larga de lo que esperarías. Durante la mayor parte de mi vida, cuando alguien preguntaba, decía lo mismo sin pensar. Solo mi apéndice. Tenía 16 años. Lo dije 1000 veces. Lo dije tan fácilmente que dejó de ser un recuerdo y se convirtió en una frase. Una tarde de ese otoño, una compañera de trabajo la miró cuando me estiré para alcanzar una caja en un estante alto, y mi camisa se levantó 1 pulgada. Esa es grande para un apéndice, dijo. No estaba siendo cruel. Lo dijo y volvió a su almuerzo. Me reí, pero la frase se quedó. Se sentó en algún lugar detrás de mis costillas y no se fue. Eso es lo que pasa con un detalle que no encaja. Puedes ignorarlo. No puedes dejar de escucharlo del todo. Esa fue la primera cosa que no encajó. Habría más. Una semana antes de Navidad, mi madre llamó. Su voz era cálida de la manera específica en que se ponía cuando quería que algo pareciera fácil. Ven a casa, Oli. Jessica trae a las niñas. No hemos estado todos bajo el mismo techo en años. Una pausa. Suave como una mano en tu brazo. Extrañamos a la fuerte. La fuerte. Me había estado llamando así desde que era adolescente. Siempre había sonado como un cumplido. Tenía casi 40 años antes de entender que era una descripción de trabajo. Le dije que iríamos.
Colgué y me quedé en la cocina un rato. Luego fui al cajón del pasillo donde había comenzado a guardar algo que aún no le había contado a Ethan. 8 páginas dobladas una vez, todavía con un ligero olor a fotocopiadora. Las había solicitado por un capricho que no podía explicarme a mí misma, y tardaron 3 semanas en llegar. Me dije a mí misma que las llevaba a casa por si acaso, solo para estar segura. Aún no sabía de qué iba a estar segura. Para entender a mi familia, no necesitas que te diga que mi hermana era la favorita. Necesitas ver a quién llamaba mi madre primero. Siempre era Jessica. Cuando había buenas noticias, cuando había malas noticias, cuando no había nada en absoluto. Jessica era 3 años mayor que yo y vivió toda su vida en el centro del encuadre. Era la atleta, la risa fuerte, la que los maestros recordaban. A los 19 años, jugaba softball universitario con una beca, y mis padres conducían horas a cada partido que podían alcanzar. Yo era la que se podía confiar para quedarse en casa. Esa era la historia que contaban, y la contaban como si fuera un elogio. Olivia es tan independiente. Olivia no necesita que la estén vigilando. Que confíen en ti para estar sola es una forma encantadora de llamar al hecho de que te dejen sola. Hay una fotografía en la repisa de la chimenea de mi madre que lo dice todo. Toda la familia entrecerrando los ojos bajo el sol de la tarde, apiñados en unas gradas de metal. Jessica al frente con una medalla alrededor del cuello. Todos están riendo. Mi madre puede decirte el marcador final de ese juego. Puede decirte el nombre del motel en el que se alojaron y lo que comieron en el camino de regreso. No puede decirte quién me llevó al hospital ese fin de semana. Durante mucho tiempo, yo tampoco podía. Solo sabía que había estado enferma y que había estado en el hospital un tiempo y que había sido mala suerte. Y en nuestra casa no nos deteníamos en la mala suerte. Nos deteníamos en los trofeos. Podría darte 100 ejemplos más pequeños, pero uno los representa a todos. Cuando Jessica tenía 17 años, chocó el auto de mi madre contra la puerta del garaje y rompió ambas cosas. Mi madre se rió de ello durante una semana y lo contó en fiestas como una historia encantadora sobre su chica enérgica. Ese mismo invierno, olvidé descongelar un pollo para una cena que mi madre estaba organizando, y no me habló durante 2 días. La misma casa, la misma madre, 2 sistemas meteorológicos completamente diferentes. Dependiendo de qué hija estuviera debajo de ellos. A Jessica se le permitía cometer errores. Yo tenía que enmendarlos. Siempre que había fricción entre nosotras, era a mí a quien llevaban a un lado y me pedían que entendiera, que fuera la persona más madura, que mantuviera la paz, que lo dejara pasar porque tu hermana tuvo una semana difícil. Me elogiaban por cada centímetro de mí misma que cedía. Así es como se construye a una fuerte. La recompensas en silencio cada vez que desaparece. Hubo un fin de semana que nuestra familia acordó, sin decirlo nunca, no narrar. Cada familia tiene una habitación en la que mantiene la puerta cerrada. La nuestra tenía un fin de semana. Cuando surgía, y rara vez lo hacía, mi madre lo aplacaba con una sola línea ensayada, ese apéndice horrible. Nos diste un buen susto, y luego el tema cambiaba y nunca me daba cuenta de lo rápido que nos había movido. Mi padre era más silencioso sobre todo esto. Michael Miller es un hombre que ha pasado 40 años estando de acuerdo con mi madre para mantener la paz, y la paz que compró fue cara de maneras que no sumé hasta mucho después. No era cruel. Estaba ausente de la manera específica de un hombre que ha decidido que lo más seguro es mirar su plato. La regla de la casa, la que estaba grabada sobre todo, era la de mi madre. Las mujeres de esta familia no se quejan. El dolor no se trataba en nuestro hogar. Se calificaba. Se suponía que debías llevarlo en silencio y ser admirada por llevarlo. Jessica nunca tuvo que poner a prueba esa regla porque a Jessica se le permitía ser ruidosa. Yo la ponía a prueba constantemente solo por existir como la que algún día podría necesitar algo. Aprendí a no necesitar nada en voz alta. Me volví tan buena en ello que lo confundí con una personalidad. Jessica me envió un mensaje de texto 2 noches antes de que condujera a casa por Navidad. Un mensaje alegre y descuidado sobre logística. Y luego, de la nada, estuviste en ese hospital para siempre ese otoño, ¿verdad? Año raro. No lo dijo con mala intención.
Ya había pasado a la siguiente línea, preguntando si podía llevar un pastel. Me quedé con el teléfono en la mano más tiempo del que el mensaje merecía. Para siempre. Incluso Jessica, que nunca notaba nada que no fuera sobre ella, lo había notado. ¿Cuánto tiempo es para siempre para un adolescente que ve a su hermana desaparecer en un hospital y volver más delgada y con suturas? No respondí la pregunta. Le dije que llevaría el pastel. Si alguna vez has sido el niño en el que se confió para desaparecer en silencio, deja una sola palabra en los comentarios. ¿Silencio? Quiero ver cuántos de nosotros aprendimos ese truco de jóvenes. Ahora, déjame contarte sobre los años que pasé creyendo que el fracaso era mío. Ethan y yo comenzamos a intentar tener un bebé cuando yo tenía 30 años. Fuimos cuidadosos al respecto, como éramos cuidadosos con todo. Y por un tiempo, ser cuidadosos parecía que debería ser suficiente. No lo fue. No te guiaré a través de todo, porque un duelo como ese no necesita un recorrido. Basta con decir que pasamos años en salas de espera. Había un cajón en nuestro baño que se llenó de pruebas. Cada una, un pequeño no blanco. Dejamos de decorar la habitación al final del pasillo. Simplemente dejamos de cerrar su puerta con tanta delicadeza. Finalmente, fuimos a un especialista, el Dr. Davis, un endocrinólogo reproductivo con ojos amables y el hábito de dibujar en una pizarra blanca. Ordenó los escáneres, y cuando regresó a la habitación, dijo una frase que he repetido más veces que ninguna otra en mi vida. El daño parece provenir de una antigua infección pélvica, dijo. Tus trompas están bloqueadas. Hay líquido en ellas. Lo llamamos hidrosalpinx. Es el tipo de cosa que reduce silenciosamente tus probabilidades hasta que se trata. Recuerdo parpadearle. Nunca he tenido una infección pélvica, le dije. No discutió. Simplemente volvió a mirar mi expediente, de la manera en que lo haces cuando el registro y la persona te dicen dos cosas diferentes. Y has aprendido a confiar en el registro. A veces es por algo de hace años, dijo suavemente. Algo que no se nombró de esa manera en ese momento. Lo dejé pasar. No tenía ninguna razón para no hacerlo. En mi mente, mi historial médico tenía exactamente una entrada dramática, y tenía un nombre, y el nombre era el apéndice. No conecté las dos cosas porque nadie me había dado una razón para hacerlo. No vas a buscar una puerta en una pared que te han dicho que es sólida. Intentamos 3 rondas de FIV. Si has pasado por eso, sabes que no tengo que describir las agujas, ni las advertencias, ni las llamadas telefónicas. Si no lo has hecho, solo te diré lo que costó, porque el número importa más adelante. Al final, habíamos gastado un poco más de $54,000. No teníamos bebé, y yo tenía una nueva y más silenciosa certeza instalándose en mí como sedimento, que mi cuerpo era lo que había fallado, que en algún lugar dentro de mí había un defecto, y el defecto era yo. La última ronda de FIV falló un martes por la mañana. La enfermera del Dr. Davis llamó mientras estaba en mi escritorio y dije, gracias, con una voz normal y terminé de codificar un expediente antes de permitirme salir a mi auto. Ethan me encontró en el estacionamiento en su hora de almuerzo y nos sentamos en mi auto sin decir mucho. Y ese fue el día en que silenciosamente nos detuvimos. Nadie anuncia el final de los intentos. Simplemente te despiertas una mañana y el intento ha terminado y el duelo se muda permanentemente, como un pariente que vino por un fin de semana y nunca se fue. Mi familia encontró todo el asunto ligeramente vergonzoso. No crueles al respecto, exactamente, solo avergonzados de la manera en que te avergüenzas de una mancha. En el segundo baby shower de Jessica, me sentaron en el extremo más alejado y me dieron el trabajo de sostener la lista de regalos, la tía útil, la que tiene tiempo. Mi madre me presentó a la nueva esposa de un primo como Olivia. Ella y Ethan simplemente están disfrutando de la vida tranquila. Y todos sonrieron, y yo sonreí, y pasé la ensalada de papas. Me había vuelto tan buena en ser la fuerte, que podía ser humillada y pasar la ensalada de papas en el mismo aliento y nadie se habría dado cuenta de que algo había sucedido. Menos que nadie, yo. Había dejado de archivarlo bajo humillación. Había comenzado a archivarlo bajo clima. Esa es la parte que necesito que entiendas antes de seguir adelante.
Durante años, dirigí todo eso hacia adentro. Cada onza de ese dolor la apunté hacia mí misma. Le pedí perdón a Ethan. Le pedí perdón a mi propio reflejo. Dejé que mi familia tratara mis brazos vacíos como un defecto de carácter porque en privado estaba de acuerdo con ellos. Hubo un momento, pequeño en ese entonces, que escucharía de manera diferente más tarde. Fue una llamada telefónica con mi madre, tal vez un año después de comenzar los tratamientos. Mencioné de pasada que el Dr. Davis había dicho algo sobre una infección antigua y que no podía entender a qué se refería. Pregunté, medio para mí misma, si algo extraño había sucedido cuando me sacaron el apéndice. La línea quedó en silencio. Luego mi madre dijo con una voz que nunca antes le había escuchado usar. Cortante, casi asustada. Eso es historia antigua, Olivia. Algunas cosas es mejor dejarlas cerradas. Me había dicho que dejara las cosas 1000 veces. Nunca había sonado asustada al hacerlo. Lo noté. No lo entendí. Lo archivé en el lugar donde guardaba las cosas que no encajaban, junto a una cicatriz que era demasiado larga y una estadía en el hospital que duró para siempre. Para ese otoño, el archivo se estaba llenando. Y yo soy, si no otra cosa, una persona que no puede dejar un expediente con una página faltante. Así que, 3 semanas antes de Navidad, hice lo que ayudo a extraños a hacer todos los días. Solicité mis propios registros. Se sintió absurdo, sentada en la mesa de mi propia cocina con un formulario de autorización que le había entregado a 1000 personas, mi mano flotando sobre la línea que decía de relación con el paciente. Marqué la casilla que decía propio. Luego me senté allí por un momento porque nunca antes había tenido que marcar esa casilla y me hizo algo para lo que no estaba preparada. El hospital era el Fairview General, pasando la línea del condado, el más cercano a la casa de mis padres. Cuando llamé a su oficina de registros, una mujer me dijo, no de mala manera, que un expediente tan antiguo podría haber desaparecido. Solo tenemos que guardarlos por un tiempo determinado, dijo. Cualquier cosa de esa época, honestamente, es un cara o cruz. Pero no había desaparecido. Fairview había sido absorbido años atrás por un sistema más grande. Y cuando eso sucedió, habían escaneado sus viejos expedientes de papel en un archivo heredado en lugar de destruirlos. Hubo otra pieza de suerte, aunque suerte es la palabra equivocada. Mi expediente tenía una segunda entrada, un seguimiento a principios de 2005, y esa fecha posterior había mantenido silenciosamente todo el archivo vivo en el reloj de retención. Alguien había extendido mi registro sin querer. Tomó las 3 semanas completas. Luego llegó un sobre, y dentro había 8 páginas, y las leí en esa misma mesa de la cocina con la luz de invierno volviéndose plana y gris afuera. Leí la primera línea, y el mundo se inclinó 1/4 de pulgada y nunca volvió a enderezarse por completo. El diagnóstico no era apendicitis. No de la manera en que yo lo había llevado. Las palabras en la página eran apéndice perforado, peritonitis generalizada, absceso pélvico. Sé lo que significan esas palabras. Las leo para ganarme la vida. No gritan. Simplemente se sientan ahí, terminando las cosas en silencio. Mi apéndice no solo necesitaba ser extirpado. Se había roto. Había derramado infección por todo mi abdomen inferior, en el espacio donde años después un médico diferente encontraría trompas cicatrizadas y llenas de líquido y lo llamaría una antigua infección pélvica. Ahí estaba, la puerta en la pared sólida. La infección antigua que el Dr. Davis no podía ubicar. Tenía un nombre después de todo, y yo había estado diciendo el nombre toda mi vida sin saber lo que me había hecho. Me senté muy quieta. Hice lo que hago en el trabajo. Dejé de sentir y comencé a leer. 8 días. Había estado en ese hospital 8 días. No te quedas 8 días por un apéndice limpio. Te quedas 8 días por drenajes y antibióticos intravenosos en un cuerpo que intenta sobrevivir a lo que ya estaba suelto dentro de él. Luego pasé a las notas de admisión y el suelo se desvaneció bajo mis pies por segunda vez, en una dirección diferente. Había una línea escrita por una enfermera en la taquigrafía plana de alguien que hace su trabajo a las 2 de la mañana. Paciente traída por vecina. Padres fuera del estado. Contactados por teléfono. Consentimiento quirúrgico obtenido por teléfono.
Lo leí 3 veces. Traída por vecina. Padres fuera del estado. Siempre había creído, porque me lo habían dicho con esa voz suave y envolvente, que mi familia me había llevado de urgencia al hospital, que mi madre se había asustado, que había estado allí. El registro decía otra cosa. El registro decía que había llegado en manos de una vecina mientras mis padres estaban en otro estado y que un cirujano me había abierto con una llamada telefónica porque no había nadie allí para firmar. El campeonato, la fotografía en la repisa de la chimenea, todos entrecerrando los ojos bajo el sol de la tarde ese fin de semana. Entonces entendí lo que significaba para siempre. Entendí lo que la cicatriz había estado tratando de decirme. Y entendí, sentada sola en mi mesa, que la cosa por la que había gastado $54,000 y una década de mi vida culpando a mi propio cuerpo roto había comenzado en una habitación de hospital donde nadie de mi familia se había molestado en estar. Había una línea más cerca del final, y fue la que hizo que mis manos se enfriaran. Una nota del cirujano, Dr. Morgan, se recomienda carta de seguimiento a los padres. Leer, adherencias y fertilidad futura. Una carta a mis padres sobre si alguna vez podría tener hijos. Nunca había visto una carta. Nunca había oído hablar de una carta. Pero el registro decía que se había recomendado una a principios de 2005, cuando yo tenía 16 años y me estaba recuperando en el sofá y me decían cuánto había asustado a todos. Cerré la carpeta. Me senté en mi cocina mientras la luz pasaba de gris a nada. Durante 2 días, no hice nada. Fui a trabajar. Codifiqué expedientes. Si acaso, fui mejor en mi trabajo esa semana que nunca, porque había encontrado un lugar donde poner la parte de mí que se había vuelto fría y precisa. En mi hora de almuerzo, saqué mis propios registros de fertilidad. Tengo acceso. Es mi trabajo. Y puse la nota del Dr. Davis junto al informe operativo de 2004 en mi pantalla, una ventana a cada lado. Infección pélvica previa, absceso pélvico. La misma herida descrita por 2 médicos con 20 años de diferencia, a ninguno de los cuales se le había contado sobre el otro. Durante años, esos 2 hechos habían vivido en 2 archivos diferentes. Y la única persona que podría haberlos puesto uno al lado del otro era la única persona a la que nadie le había dado ambas mitades. Yo. Pensé en no ir a Navidad. Lo pensé seriamente. Pero no ir habría sido la antigua yo. Desaparecer en silencio, mantener la paz, dejar que la historia se mantuviera. Había pasado 21 años siendo la que salía de la habitación para que todos los demás pudieran estar cómodos. No iba a salir de esta habitación también. Iba a entrar en ella con la página que faltaba en la mano. Y luego hice lo único que quedaba por hacer. Fui a buscar a la única persona que el registro decía que realmente había estado allí. La vecina, Sharon Fenwick, todavía vive a 2 puertas de mis padres, en la misma casa de ladrillo en la que ha vivido toda mi vida. Ahora tiene 70 años, es aguda como una aguja, el tipo de mujer que mantiene sus especias en orden alfabético y sus viejas agendas en una caja en el armario por si acaso. Conduje un martes por la tarde y me senté en la mesa de su cocina con una taza de té que no bebí. Le dije que había estado leyendo mis viejos registros del hospital. Vi algo moverse en su rostro. No sorpresa, exactamente. Alivio, tal vez. La mirada de una persona que ha estado sosteniendo una piedra durante 21 años y acaba de escuchar a alguien preguntar por ella. Me preguntaba si alguna vez vendrías a preguntar, dijo. Le pregunté qué recordaba. Lo recordaba todo. Lo contó lentamente, de la manera en que cuentas algo que has repasado en tu propia cabeza demasiadas veces. Había notado que el auto de mis padres no estaba ese viernes. El sábado, había visto la luz de mi habitación encendida a horas extrañas. El domingo por la mañana, había venido con una cacerola, la excusa vecinal, y me encontró en el suelo del baño, gris, incapaz de enderezarme. Seguías preguntándome si tenías permiso para ir, dijo. Su voz se quebró en la palabra permiso. Tenías 16 años, doblada de dolor, y seguías diciendo que tenías que llamar a tu madre primero, que ella había dicho que estabas siendo dramática. No me dejaste llevarte hasta que la intentaste llamar de nuevo. Me miró. Un niño no debería tener que pedir permiso para sentir tanto dolor. Le pregunté cuántas veces había llamado a mi madre.
Sharon se levantó sin decir palabra y regresó con una agenda cubierta de tela, el año estampado en el lomo en oro desvaído. Pasó a una página de octubre y la puso frente a mí. Su propia letra, tinta azul suavizada por el tiempo, llevé a Ollie a urgencias del Fairview. Llamé a los Miller 3 veces. 3 veces ese domingo, dijo. Las 2 primeras, tu madre me dijo que estabas exagerando. La tercera vez, después de la cirugía, me dijo que los médicos estaban exagerando, que los niños siempre se recuperan. La boca de Sharon se tensó. Tu padre quería volver a casa. Lo oí de fondo. Ella le dijo que el partido aún no había terminado. Me senté allí y miré 3 palabras en la letra de una extraña, llamé a los Miller 3 veces, y sentí que 21 años se reorganizaban detrás de mis ojos. No lloré en la mesa de Sharon. Quiero ser honesta sobre eso, porque la gente espera que el llanto llegue cuando la verdad aterriza, y para mí nunca es así. Lo que llegó fue frío y claro y muy silencioso, como el momento en mi trabajo en que una página faltante finalmente aparece y todo el expediente de repente se lee de manera diferente. Sharon me acompañó a mi auto. Antes de subir, puso su mano en mi brazo. Guardé esa agenda porque siempre pensé que algún día alguien querría saber la verdad sobre ese fin de semana. Hizo una pausa. No pensé que le tomaría tanto tiempo a ese, alguien, ser tú. Conduje a casa con 8 páginas en mi bolso y una fotografía de la página de la agenda de Sharon en mi teléfono. Todavía no se lo había contado a nadie. Ni a Ethan. Todavía no. Necesitaba sostenerlo un poco más. De la manera en que contienes la respiración bajo el agua cuando no estás seguro de qué tan lejos está la superficie. La Navidad era en 3 semanas. Toda mi familia estaría en una habitación. Decidí que llevaría el pastel y la carpeta. Aquí hay algo que he aprendido leyendo registros para ganarme la vida. La verdad no necesita ser ruidosa. Solo necesita estar presente. Así que, quiero que te sientes conmigo en esa mesa ahora. Y quiero que lo veas como yo lo hice, lentamente, una pequeña cosa a la vez. Si esto ya te está apretando el pecho, es que la historia está funcionando. Quédate conmigo. Está a punto de dar un giro. La casa de mis padres en Navidad olía como siempre. Canela y algo asándose y la particular rancidez de una habitación donde las ventanas nunca se abren. Éramos 14 en la mesa ese año. Mi madre en la cabecera porque la cabecera de la mesa era suya, de la misma manera que la última palabra era suya. Mi padre en el extremo opuesto, silencioso, rellenando vasos para tener a dónde mirar. Jessica en el centro, por supuesto, su esposo Kevin a su lado. Ambos bronceados de un viaje que habían mencionado 4 veces. Mi tía Carol, la hermana de mi madre, una mujer que se ha reído de cada chiste que mi madre ha hecho, fuera gracioso o no, y a mi lado, por la suerte de la disposición de los asientos, la hija de Jessica, Chloe, de 16 años, exactamente la edad que yo tenía ese otoño. No dejaba de mirarla. No podía evitarlo. Era educada y un poco aburrida y estaba completamente viva, enviando mensajes de texto debajo de la mesa, poniendo los ojos en blanco a su madre. Cuando llegaron los panecillos, en silencio me dio el más suave sin que se lo pidieran, una pequeña amabilidad que nadie más en esa mesa habría pensado en ofrecer. Y cada vez que la miraba, veía a una niña en el suelo de un baño pidiendo permiso para ir al hospital. La fotografía estaba en la repisa de la chimenea, detrás del hombro de mi madre, justo donde siempre había estado. Las gradas, el sol, la medalla. Desde mi asiento, apenas podía distinguir la pequeña fecha impresa en la esquina, de la manera en que los laboratorios fotográficos solían imprimirlas en ese entonces. Nunca antes había mirado ese número. Esa noche, no podía dejar de mirarlo. Mi madre me sorprendió haciéndolo. Esa es una buena, ¿verdad? Dijo, siguiendo mi mirada, cálida y orgullosa. Uno de los mejores fines de semana que esta familia ha tenido. Me imagino que sí, dije. La carpeta estaba en mi bolso en el vestíbulo, las 8 páginas. Las había puesto allí yo misma y durante toda la cena fui consciente de ellas, de la manera en que eres consciente de una respiración contenida. La cena transcurrió como siempre transcurrían nuestras cenas. Jessica acaparó la atención. Kevin se rió en los momentos adecuados.
Mi madre dirigía suavemente, invisiblemente, de la manera en que había dirigido toda mi vida. Hubo un calentamiento, como siempre lo había. Al principio de la comida, Jessica contó una historia sobre un cliente que no podía tener hijos y que había gastado una fortuna en todas esas tonterías de la FIV. Y me miró mientras lo decía, solo por un instante, comprobando que la flecha había dado en el blanco. Lo había hecho. La tía Carol hizo un pequeño sonido de simpatía en mi dirección, del tipo que en realidad se trata de la persona que lo hace. Mi madre dijo suavemente, el viaje de cada persona es diferente, en el tono de una mujer que ya ha decidido tu viaje por ti. Y la mesa siguió adelante. Quiero que notes cómo funcionaba, porque me tomó 37 años verlo. Ningún comentario por sí solo era lo suficientemente malo como para objetar. Ese era el diseño. Si hubiera dicho algo, habría sido la que no aguantaba una broma, la que ponía las cosas incómodas, la que no podía dejar que su hermana disfrutara de una buena cena. La crueldad estaba distribuida de manera tan uniforme que cualquier pieza individual de ella podía ser negada. Solo se te permitía sentirla si sumabas toda la comida, y sumarla era exactamente lo que se suponía que una fuerte nunca debía hacer. Y luego, en algún momento entre el jamón y el pastel, la conversación giró hacia mí, como siempre lo hacía eventualmente, de la manera en que un reflector gira. Entonces, dijo Jessica, rellenando su vino. ¿Alguna noticia de tu parte, Ollie, o ya dejamos de preguntar oficialmente? Sonrió cuando lo dijo para que fuera una broma, para que cualquier dolor fuera mi culpa por tomarlo mal. La atención de la mesa se centró en mí, ligera y expectante. Dije con calma que no había noticias. Alcancé mi agua y Jessica, que nunca en su vida ha sabido cuándo parar, se reclinó y soltó la frase que ya había escuchado 3 semanas antes en la médula de mi propio pecho. ¿Todavía sin bebé después de todos estos años? Quizás tu cuerpo finalmente está admitiendo lo que el resto de nosotros descubrimos hace mucho tiempo. La sala se rió. No todos, pero suficientes. La carcajada brillante de la tía Carol. La risa grave de Kevin. Un par de primos que se rieron porque la sala lo hizo. Lo vi suceder. Noté quién se rió primero y quién solo siguió. Chloe a mi lado se quedó quieta, con un tenedor lleno de pastel a medio camino de su boca. No respondí. Puse mi mano plana contra el lado derecho de mi abdomen, debajo de la mesa, sobre la cicatriz donde nadie podía ver. Y entonces mi madre hizo lo que lo terminó todo. Sonrió. Esa sonrisa suave, ensayada, paciente que había llevado durante 21 años. La que siempre había interpretado como sabiduría, como consuelo, como una madre haciendo las paces gentilmente con la decepción de su hija. Me miró con tanta amabilidad y dijo, algunas mujeres simplemente no están destinadas a ser madres, Olivia. Es más amable si dejas de forzarlo. Quiero decirte cómo me pareció esa sonrisa en ese preciso momento, ahora que había leído las 8 páginas. No parecía consuelo. Parecía una mujer cerrando una tapa. Parecía gestión. Chloe a mi lado dijo en voz baja, abuela, solo esa palabra y luego se detuvo. 16 años y superada en número, la única persona en esa mesa cuyo rostro se había descompuesto. Dejé mi tenedor con cuidado para que no hiciera casi ningún sonido. Junté mis manos en mi regazo y esperé a que la risa se apagara porque sabía que lo haría y sabía que el silencio después me pertenecería. Cuando la sala estuvo en silencio, miré a mi madre y dije, en realidad, mamá, descubrí por qué nunca quedé embarazada. Nadie se rió ahora. La copa de vino de Jessica se detuvo en el aire. La sonrisa de mi madre permaneció en su rostro, pero dejó de tener significado, como una luz dejada encendida en una habitación vacía. Mantuve mi voz nivelada. He tenido mucha práctica manteniendo mi voz nivelada. No fue mi cuerpo fallando por sí solo, dije. Fue una infección, cicatrices en mis trompas del año en que tenía 16, cuando mi apéndice se rompió y nadie se dio cuenta a tiempo. Hice una pausa. El otoño en que todos ustedes estaban en otro estado en el campeonato de Jessica. El silencio en la habitación cambió de temperatura. Miré a mi madre y dije la última parte lentamente para que no hubiera forma de ocultarla. Y tú ya lo sabías, mamá.
La mano de mi madre fue a la base de su garganta y entonces cometió el error que me lo dijo todo. El error que la gente comete cuando la verdad llega más rápido de lo que su historia puede ajustarse. Pensé que lo sabías, dijo. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Pensé que lo sabías. 4 palabras que admitían frente a 14 personas que había algo que saber y que ella había pasado toda mi vida segura de que yo no lo sabía. Lo escuchó medio segundo después de decirlo. Vi su rostro intentar retractarse y fallar. Jessica dejó su copa con fuerza. Eso no es, Ollie. Vamos. Nadie te dejó. Miró alrededor de la mesa en busca de apoyo y encontró, por primera vez en su vida, que la habitación no era automáticamente suya. No te dejamos. Nosotras. No pudo terminar la frase. Era la frase de mi madre y mi madre no se la estaba entregando. En el extremo opuesto de la mesa, mi padre se levantó. Michael Miller, que había pasado 40 años mirando su plato, empujó su silla hacia atrás con tanta fuerza que raspó el viejo suelo de madera. Un sonido como algo rasgándose. No miró a mi madre. Me miró a mí y sus ojos estaban húmedos y su boca se movió por un segundo antes de que saliera algo. Hay una carta, dijo. Luego salió de la habitación y oí la puerta trasera abrirse y el aire frío bajó por el pasillo hasta donde estábamos todos sentados y nadie se movió. Mi madre dijo su nombre una vez. Él no respondió. Por un momento, nadie en esa mesa sabía lo que se les permitía hacer. La tía Carol alcanzó su vaso de agua y luego no bebió de él. Kevin comenzó a levantarse para ir tras mi padre, y Jessica le puso una mano en el brazo para detenerlo, aunque no creo que supiera por qué. Uno de los primos susurró una pregunta y no obtuvo respuesta. El jamón se quedó en medio de la mesa enfriándose, y la fotografía nos miraba a todos desde la repisa de la chimenea. Miré a mi madre. Todavía estaba sentada perfectamente recta. De la manera en que se había sentado en la cabecera de esa mesa toda mi vida. Pero sus manos se habían separado en su regazo. Y estaba mirando fijamente las 4 palabras que acababa de decir, de la manera en que miras algo que has dejado caer y no puedes alcanzar. Pensé que lo sabías. Pasaría los siguientes 2 meses tratando de retractarse de esas palabras, y nunca pudo. No puedes dejar caer algo así. Todos habían escuchado el sonido que hizo. Encontré a mi padre de pie en el patio trasero en la oscuridad sin chaqueta, su aliento empañando el aire. Me paré a su lado por un minuto sin que ninguno de los dos hablara. No se disculpó. Aún no estaba listo. Pero él había sido el que se había levantado y ambos sabíamos que eso importaba. Ese fue el final de la cena de Navidad. Lo que vino después tomó más tiempo y fue peor y es la parte que más necesito que escuches. No perseguí a mi padre hacia el frío esa noche. He pensado mucho en eso desde entonces. Todos imaginan la confrontación como una sola explosión. Una habitación, una noche. Todo detonando a la vez. No es así. La verdad real sale de la manera en que el agua encuentra una grieta. Lentamente, luego de una vez, luego lentamente de nuevo. Esa noche, conduje a casa y finalmente le conté todo a Ethan. Y se sentó conmigo en la mesa de nuestra cocina hasta las 2 de la mañana, no arreglando, solo quedándose, que es lo único que alguna vez ayudó. Le mostré las 8 páginas. Le mostré la foto de la agenda de Sharon. Leyó cada línea como lee todo, hasta el final, y cuando terminó, puso su mano sobre la mía y dijo la pequeña cosa más verdadera que nadie dijo en todo el Calvario. Tenías 16 años, dijo. Nada de esto fue nunca tuyo para cargar. La carta llegó la primera semana de enero. Mi padre llamó primero, lo cual fue en sí mismo notable. Nunca me había llamado sin mi madre en la habitación. Preguntó si podía pasar. Vino solo, lo cual fue aún más notable, y se sentó en mi sala de estar sosteniendo un sobremanila, suave y amarillento en los pliegues. Gastado como se pone el papel cuando ha sido manipulado y guardado y sacado de nuevo durante muchos años. Ella lo guardaba en la carpeta azul, dijo. En el archivador con los impuestos y las garantías. Siempre supe exactamente dónde estaba. Había sabido dónde estaba durante 21 años.
Esa es la frase a la que sigo volviendo. No que lo encontró, sino que nunca tuvo que buscar. Lo abrí. Era exactamente lo que el registro había prometido. Una carta de la oficina del Dr. Morgan fechada en febrero de 2005, dirigida a mis padres. No era dramática. Eso es lo que la hacía insoportable. Era tranquila, clínica y amable, de la manera en que un buen médico es amable. Describía las adherencias de la infección. Señalaba que estas podrían afectar la fertilidad más adelante en la vida, y recomendaba en lenguaje sencillo que se aconsejara a Olivia sobre esto cuando tuviera la edad suficiente para entenderlo, y que fuera referida a un ginecólogo según correspondiera a medida que madurara. Mi madre había leído esa carta la semana que llegó. Sé que la leyó porque mi padre me dijo que se la leyó en voz alta en la misma mesa de la cocina donde más tarde me diría algunas cosas es mejor dejarlas cerradas. Había entendido cada palabra y luego la había puesto en la carpeta azul y no había dicho nada. No dijo nada durante mis 20 años. No dijo nada cuando me casé. No dijo nada cuando empecé a intentar y nada durante los años de salas de espera y nada cuando le dije por teléfono que un médico había mencionado una infección antigua y que no podía entender a qué se refería. Tenía la respuesta en una carpeta a 12 pies de donde estaba parada. Y lo que dijo fue, eso es historia antigua. Algunas cosas es mejor dejarlas cerradas. No dijo nada mientras yo gastaba $54,000 persiguiendo una puerta que no sabía que ya había sido mapeada. Nada mientras dirigía todo hacia mí misma. Y luego, en una mesa de Navidad, con la carta todavía en la carpeta azul, me sonrió y dijo, algunas mujeres simplemente no están destinadas a ser madres. Esa es la parte que es peor que el fin de semana. El fin de semana fue una decisión terrible tomada por una mujer asustada y egoísta que quería ver ganar a su hija favorita. Casi puedo entender el fin de semana. Lo que no puedo entender, lo que he tenido que aprender a dejar de intentar entender, son los 21 años de silencio después. La carta no solo demostraba que había sido descuidada una vez. Demostraba que había elegido una y otra vez, a lo largo de 2 décadas, dejarme creer que yo estaba rota en lugar de admitir lo que su elección había costado. Aquí está lo que esa carta, que la doctora Davis me confirmó más tarde suavemente cuando finalmente le llevé todo, significaba. Si alguien hubiera sabido sobre las cicatrices y el líquido en mis trompas cuando importaba, había cosas que se podrían haber hecho. Las trompas podrían haber sido tratadas antes de que empezáramos la FIV, lo que le habría dado a esos ciclos una oportunidad real en lugar de las probabilidades contra las que estábamos jugando silenciosamente todo el tiempo. No estoy diciendo que habría tenido un hijo. Estoy diciendo que habría tenido la verdad y una oportunidad de luchar y la dignidad de elegir mi propia batalla. Mi madre tomó las 3 cosas y las guardó en una carpeta y sonrió. Quiero contarte sobre la cita porque es lo más cerca que estuve de quebrarme. Hice una cita de seguimiento con la doctora Davis en enero y llevé toda la carpeta, las 8 páginas, la carta, la fotografía de la agenda de Sharon. Lo leyó como yo leo expedientes, lentamente, su rostro inmóvil. Cuando terminó, se quitó las gafas y se quedó en silencio por un momento. Luego dijo, lo siento mucho, Olivia. Si hubiéramos conocido el historial antes, habríamos tratado las trompas primero. Cambia las probabilidades. Cambia todo sobre cómo lo habríamos abordado. Le hice la pregunta que había conducido hasta allí para hacer. Entonces, si alguien me lo hubiera dicho a los 22, podría haber tenido una oportunidad real. No me dio una respuesta cómoda. No es ese tipo de doctora. Habrías tenido una oportunidad justa para tomar tus propias decisiones, dijo. Eso es lo que te quitaron. No una garantía. ¿Una oportunidad justa? Una oportunidad justa. Ese era el tamaño exacto de lo que mi madre guardaba en la carpeta azul. No un bebé. No una garantía. Solo mi propia oportunidad justa en mi propia vida, archivada entre los impuestos y las garantías durante 21 años. Jessica me llamó 4 veces ese enero. No contesté las 3 primeras. Cuando finalmente respondí a la 4ª, ya estaba en medio de una discusión, como se pone ella. Tiene que haber más, seguía diciendo. Mamá no lo haría simplemente. Hay una explicación, Oli.
Siempre hay una explicación. No estaba defendiendo a nuestra madre. No realmente. Estaba defendiendo la forma de su propia vida. La que se construyó sobre un fin de semana de campeonato. Si el fin de semana tuvo un costo, entonces el trofeo también lo tuvo. Y la medalla en la fotografía y toda la versión de sí misma como el centro brillante de la familia. Habló durante 20 minutos buscando una salida. La dejé. La gente tiene que quedarse sin salidas por sí misma. No puedes arrastrarlos a través de ellas. Ven en febrero, dije finalmente. Trae tus dudas. Solo ven y observa. Se quedó en silencio. Luego, con una voz mucho más pequeña, dijo, está bien. Fue la primera vez en nuestras vidas que aceptó simplemente observar en lugar de dirigir la sala. Llamé a Sharon y le pregunté si estaría dispuesta a decirle a mi madre a la cara lo que me había dicho a mí. Dijo que también había estado esperando 21 años. La confrontación ocurrió en febrero en casa de mis padres, y no fue como mi familia esperaba porque esperaban que yo gritara. Mi madre había pasado 3 semanas preparando su defensa, y su defensa era la negación. Cuando puse las 8 páginas en la mesa de su comedor, la misma mesa, apenas las miró. Ese fue un fin de semana caótico, dijo. Regresamos en el momento en que pudimos. Lo estás recordando como una niña. Así que, puse lo siguiente. La agenda de Sharon abierta en octubre, su letra de cara a mi madre, llamé a los Miller 3 veces. La certeza de mi madre vaciló por primera vez. Sharon siempre exageraba, dijo, pero se lo dijo a la mesa, no a mí. Fue entonces cuando Sharon, que había venido y había estado sentada en silencio en la habitación de al lado, entró y se sentó frente a ella. Está en mi propia mano, Laura, dijo. 3 veces ese domingo me dijiste que los médicos estaban exagerando. Me dijiste que los niños se recuperan. Tampoco levantó la voz. 2 mujeres mayores tranquilas, una diciendo la verdad y la otra quedándose sin lugares donde ponerla. Mi madre cambió su ruta de escape como hace la gente. Bien, dijo. Nos quedamos hasta el final del partido. Fue una tarde. Para cuando entendimos lo grave que era, ya estaba resuelto. ¿Qué diferencia habría hecho volver conduciendo? Y esa fue la contradicción que cerró la última puerta. Y ella misma entró en ella. Porque el registro mostraba que el consentimiento quirúrgico se había obtenido por teléfono antes de que terminara el partido. Había sabido que era lo suficientemente grave como para autorizar que abrieran a su hija de 16 años por teléfono, y se había quedado de todos modos. Dije eso en voz alta, en voz baja, solo los hechos en el orden en que sucedieron. La hora del consentimiento, la hora del partido, el trayecto. Mi madre dejó de hablar por un momento. No había nada en su rostro en absoluto. Tenía una cosa más, y casi no la necesitaba, pero quería que se dijera en voz alta. Finalmente había leído la pequeña fecha impresa en la esquina de la fotografía en la repisa. La que mi madre llamaba uno de los mejores fines de semana que esta familia ha tenido. Dije esa fecha. Luego dije la fecha de mi registro de admisión. Eran el mismo día. Mientras estabas en esas gradas, entrecerrando los ojos al sol, dije, yo estaba a 2 estados de distancia siendo abierta por un hombre que nunca habías conocido porque no había nadie allí para firmar el formulario. Mi madre no miró la fotografía. Había dejado de poder hacerlo. Luego puse la última cosa sobre la mesa, la carta de la carpeta azul en su sobre amarillo suave. No tuve que decir nada al respecto. La reconoció desde el otro lado de la mesa, y vi el reconocimiento moverse a través de ella como agua fría porque ella misma la había puesto en esa carpeta, y sabía exactamente qué era y exactamente cuánto tiempo había estado allí. Tú leíste esto, dije. La semana que llegó y cada año después supiste dónde estaba. Quiero que digas lo que dice. No lo hizo. No pudo. Sus manos, que habían estado juntas sobre la mesa con tanta compostura, se separaron. Y mi madre, que había controlado cada habitación en la que había estado con una voz suave y una sonrisa segura, se llevó una mano a la boca, la misma boca que me había sonreído en Navidad, y no dijo absolutamente nada. Jessica estuvo allí para esa parte.
Había venido porque había pasado 6 semanas insistiendo en que tenía que haber otra explicación. Y vio a su madre quedarse en silencio por una carta, y algo se rompió en ella también, aunque fue algo más pequeño y complicado. No lo sabía, me dijo Jessica, y su voz se quebró de una manera que nunca le había escuchado. Ollie, te juro que no sabía nada de ninguna carta. Y aquí está la parte que he estado considerando durante semanas, la parte que quiero que escuches porque es lo más verdadero que entendí en todo esto. Le creí. Ella no había sabido de la carta. Pero eso no era todo. No lo sabías, dije. Pero siempre lo sentiste. Que había algo sobre ese otoño de lo que no hablábamos. Me lo dijiste tú misma hace 3 semanas. Lo llamaste, un año raro. Sentiste su forma toda tu vida. Y elegiste no mirar porque mirar habría significado que tu mejor fin de semana me costó algo. Una chica de 19 años no causó esto, Jessica. Pero una mujer de 40 pasó 20 años sin mirar. Empieza a mirar. Se cubrió la cara con las manos. No fue una disculpa de película. Fue peor y más real que eso. Fue una persona dándose cuenta en tiempo real de que la historia sobre la que había construido toda su vida tenía un cuerpo debajo. Si alguna vez has sido a quien se le pide que entienda, a quien se le dice que mantenga la paz mientras otra persona guarda el secreto, respira conmigo aquí. Esta es la parte en la que quiero que sepas que está permitido dejar el peso. No para explotar, solo para dejarlo y tomar tu propia vida en su lugar. Esa es la elección que hice a continuación. Y sorprendió a cada persona en esa habitación. Pensaron que estaba allí para quitarles algo. Para arruinar a mi madre, para hacer estallar a la familia, para hacer que todos pagaran de la manera ruidosa y satisfactoria que la gente imagina que es la justicia. Pude verlos preparándose para ello. No lo quería. Eso fue lo que finalmente entendí. De pie en ese comedor con todo sobre la mesa. No quería que mi madre lo perdiera todo. Quería que dejara de contar la historia que había usado para enterrarme. No estoy aquí para quitarte nada, le dije. Estoy aquí para recuperarme a mí misma. Doblé la carta y la puse en mi propio bolso. El original. 21 años lo había guardado ella. Ahora era mío. Y dejé una copia en su mesa para que ella también tuviera que mirarla. Esa pequeña inversión importaba más que cualquier discurso. La prueba había vivido en su casa, en sus términos, toda mi vida. Ahora yo la sostenía y ella sostenía la copia y ambas lo sabíamos. Mi madre comenzó a decir la frase que la gente dice cuando quiere que la incomodidad termine sin que la verdad se haya completado. Olivia, lamento que te sientas. No, dije. Esa frase no. Les di condiciones, no absolución. Les dije que no volvería a sentarme en esa mesa. Ni para una festividad, ni para una foto, ni para la narrativa familiar hasta que hubiera una rendición de cuentas real. No una disculpa por mis sentimientos. Una admisión de lo que se hizo, dicho claramente, a mí y a Ethan. No iba a sacárselo a gritos a nadie. Simplemente iba a estar ausente hasta que existiera. A mi padre le dije una cosa. Me preguntó en voz baja, casi como un niño, ¿qué hago ahora? Algo, le dije. Por una vez. Luego recogí mi bolso y me fui. Y por primera vez en mi vida, salí de esa casa sin sentirme encoger en el camino hacia la puerta. Chloe me alcanzó en el porche. 16 años, sin abrigo en el frío de febrero, habiendo salido claramente detrás de mí. Me alegro de que lo dijeras, dijo. ¿Todo? Nadie en esta familia dice nunca nada. Se abrazó a sí misma. Si alguna vez me pasa a mí, si alguna vez soy la que nadie cree, llamaré más fuerte. ¿Lo prometo? Miré a esta chica, exactamente de la edad que yo tenía en el suelo de ese baño. Y algo en mi pecho que había estado apretado durante 21 años se aflojó un solo grado. No llames más fuerte, le dije. Saqué mi teléfono y le di mi número y me aseguré de que lo guardara. Llámame. Yo contestaré. Eso es lo que pasa con la llamada no contestada. Toda mi vida, la lección había sido que cuando sientes dolor, llamas y nadie viene y aprendes a no llamar.
No podía volver atrás y contestar el teléfono por la niña que fui, pero podía darle mi número a la niña a mi lado y decirlo en serio. La curación no llegó como un aplauso. Quiero ser cuidadosa aquí porque la versión de esta historia donde todos obtienen lo que merecen en 24 horas es una mentira. Y les prometí la verdad. Nada colapsó de la noche a la mañana. Mi madre no perdió su casa, ni a sus amigos, ni su posición. No es así como van estas cosas. Y yo había dejado de necesitarlas. Lo que cambió fue más lento y permanente que eso. Mi padre empezó a venir. Realmente a venir por su cuenta. Un hombre aprendiendo a los 71 años a hacer una llamada telefónica. Que su esposa no marcaba. En marzo, apareció un sábado para ayudarme a Ethan y a mí a limpiar el garaje. Y en algún lugar entre las cajas, se detuvo y dijo la frase difícil en voz alta, la que había pasado 2 décadas tragándose. Debería haberme subido al auto ese domingo, dijo, sin mirarme, con una llave inglesa en la mano. Lo he sabido durante 21 años. Dejé que me dijera que no era grave porque era más fácil que saber que lo era. No fue todo, pero fue verdad y fue suyo. Y lo dijo sin que se lo obligaran. Prefiero una verdad dicha libremente a una disculpa perfecta extraída bajo presión cualquier día. Jessica y yo no somos cercanas. No sé si alguna vez lo seremos. Pero ahora envía mensajes de texto. Mensajes reales, torpes e intentándolo. Y empezó a mirar de verdad. Le hizo preguntas a mi padre. Leyó la carta. Dejó de defender el fin de semana. En abril, me envió un largo mensaje que terminaba con una sola línea que he guardado. He pasado toda mi vida escuchando que era la ganadora. No sabía lo que costaba. No es reconciliación. Es el comienzo de que ella haga su propia búsqueda, que es todo lo que pedí. Mi madre envió una tarjeta. Llegó por correo en marzo, de color crema, mi nombre con su cuidada letra. No la he abierto. Está en un estante de mi cocina, boca abajo, y de vez en cuando la noto allí y no siento gran cosa, lo cual es su propio tipo de progreso. Quizás la abra algún día. Quizás no. El punto es que puedo decidir en mi propio tiempo. Y ninguna sonrisa suave puede apurarme. Ahora se sienta al lado de mi vida. No en medio de ella. Ethan y yo tomamos una decisión esta primavera. No un premio de consolación, una decisión. Abrimos la puerta al final del pasillo y finalmente le dimos un nombre a la habitación. Empezamos el proceso para ser padres de acogida y luego, si es lo correcto, para adoptar. Quiero ser clara sobre lo que esto es y lo que no es. No es el universo recompensándome con un bebé para demostrar que mi sufrimiento valió la pena. Mi valor nunca estuvo esperando al otro lado de un embarazo. Y lucharé contra cualquiera que intente terminar esta historia de esa manera. Es simplemente una elección que Ethan y yo hicimos juntos, libremente, sobre la familia que queremos. Después de toda una vida de que mi futuro fuera decidido por mí y ocultado de mí, elegirlo yo misma es el punto principal. Fuimos a nuestra primera orientación de cuidado de acogida un jueves por la noche en una sala comunitaria beige con mal café. Y seré honesta, casi no entré. Me senté en el estacionamiento con la mano en la manija de la puerta. Y por un segundo, volví a tener 16 años en el suelo de un baño pidiendo permiso. Entonces Ethan se acercó y puso su mano sobre la mía. Y entramos juntos. Y firmé mi nombre en un formulario. Y debajo de relación, pude escribir algo nuevo. No paciente, no la fuerte, solo mi nombre, eligiendo. La mujer que dirigía la sesión nos preguntó a cada uno por qué habíamos venido. Cuando me tocó a mí, no conté la versión larga. Solo dije, tenemos una habitación que ha estado cerrada mucho tiempo, y estamos listos para abrirla. Ethan apretó mi mano debajo de la mesa. Fue la frase más verdadera que había dicho en una habitación llena de extraños en años. Pintamos la habitación en abril. Ethan hizo los remates. Yo hice las paredes. Cuando terminamos, mi padre trajo lo único que le había pedido. La fotografía de la repisa, las gradas, el sol, la medalla, la pequeña fecha en la esquina. La había pedido no para quemarla, que es lo que todos asumieron.
La puse en un cajón. A veces la saco y la miro, y ya no me quita el aliento. Ahora es solo una fotografía antigua de una familia en un buen fin de semana. El mismo día en que una niña a 2 estados de distancia estaba siendo abierta por un extraño. Ambas cosas son ciertas. Puedo sostener ambas. Eso es lo que significa conocer la historia completa en lugar de la que te entregaron. A finales de abril, una trabajadora social llamada Susan vino a hacer un recorrido por nuestra casa para el estudio del hogar. Fue enérgica y amable y hizo buenas preguntas. Y cuando llegó a la habitación al final del pasillo, se detuvo en el umbral un momento y dijo: «Esta es una bonita habitación, mucha luz». Le dije que había estado cerrada durante mucho tiempo. Escribió algo y dijo: «Bueno, ahora está abierta». Y pasó a revisar los detectores de humo. No sé por qué eso me deshizo más que cualquiera de los grandes momentos. Una extraña de pie en un umbral que había mantenido cerrado durante años, diciendo «ahora está abierta», como si fuera el hecho más ordinario del mundo. Ethan me encontró llorando en la cocina 10 minutos después. Y por una vez, no fue del tipo malo. No preguntó. Solo me entregó una toalla de papel y se quedó allí haciéndome compañía. Es mayo ahora. La luz se queda hasta tarde de nuevo. La semana pasada, Ethan y yo cenamos en nuestra propia mesa en nuestra propia casa con la ventana abierta por primera vez en todo el año. No tuvo nada de especial. Eso fue lo especial. A mitad de la cena, sin decidirlo, puse mi mano plana contra el lado derecho de mi abdomen, sobre la cicatriz, como he hecho toda mi vida sin saber por qué. Durante 21 años, esa cicatriz fue una mentira. Repetí: solo mi apéndice. Tenía 16. Ahora sé lo que es. Es el mapa de lo que me quitaron y la marca de lo que sobreviví y el lugar exacto donde el fin de semana favorito de una familia se convirtió en toda mi historia. Es todo eso y es mío. Durante 21 años, una sonrisa decidió quién era yo. Una sonrisa suave, paciente, ensayada y una carpeta en un archivador y un teléfono que sonó 3 veces en la cocina de una extraña mientras yo yacía en el suelo de un baño pidiendo permiso para ser salvada. Ya no más. Ahora decido yo. Quité mi mano de la cicatriz. Tomé mi tenedor. Y comí mi cena en mi propia casa a la luz tardía con la ventana abierta. Ellos eligieron un fin de semana. Yo elegí el resto de mi vida.